Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA dialogará sobre derechos humanos y medio ambiente. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre el futuro de la democracia. Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, cómo promover el derecho del respeto a los pueblos indígenas. OEA lanza versión amigable de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión ordinaria el miércoles 3 de agosto para debatir sobre derechos humanos y medio ambiente, entre otros temas. A fin de exponer sobre un tema tan central para mi mandato como es el medio ambiente y los derechos humanos, junto con manifestar la satisfacción por la reciente resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas reconociendo el medio ambiente como un derecho humano, quiero felicitar el respaldo unánime a la misma de los Estados americanos y destacar que el sistema interamericano debe estar especialmente orgulloso de ser pionero en el reconocimiento y protección de este derecho. A nivel normativo, el preámbulo del Protocolo de San Salvador y de manera particular su artículo 11 desde 1988 incluyó el medio ambiente sano como parte de su catálogo. Aprovecho a saludar la reciente ratificación de dicho tratado por la República de Chile, llamando a los Estados americanos que aún no lo han hecho a sumarse también a este fundamental tratado interamericano y a todos los adoptados para proteger el ambiente. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció a través de la opinión consultiva número 23 de 2017 que este derecho también es parte de los que se derivan del artículo 26 de la Convención Americana en relación con las obligaciones DESCA que nacen de la Carta de la OEA. De igual manera, a través de varias resoluciones de la Asamblea General de la OEA, se ha hecho énfasis en la conexión entre ambiente y derechos humanos desde 1996. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opinó en el periódico mexicano Excelsior sobre el futuro de la democracia. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en este espacio Punto de Equilibrio, reflexionamos sobre el futuro de la democracia. En esta ocasión, para aprovechar un estudio que acaba de publicar recientemente la CEPAL, donde hace un balance de cuáles han sido particularmente los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, después de ya haber pasado más de 28 meses que arrancó este fenómeno sanitario que ha tenido tantos impactos en materia económica, política y social. Por supuesto, el estudio pone a la vista una realidad que ya sabíamos pero que no habíamos ponderado suficientemente. En materia de salud, en materia de desigualdad, en materia de crecimiento económico, América Latina sigue siendo el continente con mayores desventajas en el mundo, particularmente por los esquemas de desigualdad. Evidentemente, esta situación sumada al colapso del modelo democrático, particularmente en el caso de Venezuela, ha generado más de 6 millones de migrantes forzados que han tenido que salir de esa nación sudamericana ante el fracaso de la democracia en ese espacio. Queda claro que hacia el futuro, si no hay democracia, tampoco habrá desarrollo en las regiones que sean refractarias al modelo democrático electoral. La reflexión de fondo es que para poder salir adelante como continente tenemos que seguir activando los mecanismos que están establecidos tanto en la Carta Democrática Interamericana como en la Carta de la OEA, a efecto de que tanto la democracia electoral que se da previo en las elecciones como la democracia en el ejercicio, es decir, la calidad de los gobiernos, pueda ser una solución para poder atender esta agenda tan compleja que se vendrá para los próximos 10 años por lo menos como resultado de la pandemia. La democracia es indudablemente el camino de salida. El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA explica cómo promover el derecho del respeto de los pueblos indígenas. ¿Cómo promover el respeto de los derechos de los pueblos indígenas? Las y los facilitadores judiciales promovemos la protección de los derechos de los pueblos indígenas
Por ello, te recordamos algunas medidas importantes que no deben faltar en tu comunidad para poner en práctica el respeto a las diferencias culturales. En primer lugar, debemos reconocer, respetar y promover las distintas formas de expresión cultural de los pueblos indígenas, su vestimenta, sus idiomas, sus costumbres y sus propias formas de ver el mundo y organizarse. Al igual que todas y todos, las personas indígenas gozan de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Las personas pertenecientes a pueblos originarios también tienen el derecho al acceso a la justicia, a la educación, a la vivienda, a la salud, al empleo, a participar en la toma de decisiones, a organizarse y expresarse libremente sin sufrir ningún tipo de discriminación o persecución, entre muchos otros derechos. Por tanto, se debe garantizar que tengan las mismas oportunidades e igualdad de trato. Del mismo modo, los pueblos originarios tienen derecho a la autonomía en asuntos internos, a establecer sus propias instituciones representativas a nivel político, económico y jurídico, a definir sus medios de vida y practicar su propia cultura. En virtud de ello, es importante fomentar el respeto y conservación de sus tierras, sus recursos, formas de desarrollo y sus rituales. Como sociedad, debemos promover que se mejore su bienestar, logrando que se conozcan y se atiendan sus necesidades, lo cual requiere de una comunicación activa con estos pueblos, fomentando la implementación de servicios de interpretación y traducción de sus lenguas. Por ello, las y los facilitadores judiciales informamos a nuestros vecinos sobre los derechos de los pueblos originarios y trabajamos porque se les incluya en las decisiones de la comunidad, teniendo como principal objetivo terminar con la discriminación y exclusión que estos sufren, ya que muchas comunidades se enfrentan con la pobreza, la marginación, la migración al perder sus tierras por desastres naturales y otros problemas que deben ser atendidos. Es importante poder acercar esta información al público en general y particularmente a niños, niñas y adolescentes. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA pone a disposición una versión amigable de la Convención Americana de Derechos Humanos con el principal objetivo de generar herramientas y acercarlos al sistema interamericano de derechos. Para el Instituto Interamericano del Niño, esta posibilidad de tener versiones amigables de ciertos documentos claves, documentos relevantes, que genera tanto el sistema interamericano de derechos humanos como el sistema universal, es parte de lo que conceptualizamos como el derecho a la participación de niños y niñas. Cada vez es más notorio el gradual reconocimiento del derecho de los niños a participar, a expresar sus opiniones, a recibir información. Cada vez son más los organismos internacionales que buscan habilitar la posibilidad de que niños y niñas puedan romper el silencio en cuanto a las vulneraciones de derechos y acceder directamente a ellos. Es el caso del Comité de los Derechos del Niño, con el protocolo facultativo número 3, por ejemplo, que habilita las denuncias directas, y sabemos que también es preocupación de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, si nosotros recorremos y pensamos cuál es la ruta que niño, niña, adolescente, solo o organizado, tiene que transitar para llegar a formalizar esa denuncia, para ser escuchado en estos organismos, vamos a ver que hay muchos obstáculos, que hay muchísimos obstáculos para transitarlo desde la condición infantil. Son organismos hechos por adultos, pensados por adultos y con mecanismos pensados por adultos. En ese sentido nos parece fundamental tomar en cuenta, aprovechando, digamos, el cumplimiento de los 54 años de la Convención Americana, el 18 de julio sería la fecha de la entrada en vigor. En este documento se crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se incluye al INME en esa instancia, que no es parte formalmente del sistema de derechos humanos. Esto tiene que ver con razones de una manera histórica, porque en esa época, hace 54 años atrás, la política de infancia no se pensaba en términos de derechos, sino que aparecían pensadas más como asistencia, caridad, en fin, control, etc. ¿No? Esto se habla muchas veces, pero creo que es un elemento que hay que señalar. Pero lo que encontramos es que
este acceso, digamos, de los niños y niñas a estos organismos encuentra muchas barreras, como les decía, y una de esas barreras es la desinformación. Nosotros en una encuesta realizada el año pasado, en el 21, encontramos estos resultados. Sobre 412 niños y niñas y adolescentes de 12 a 17 años pertenecientes a 18 países, preguntados sobre el conocimiento que tenían de los organismos internacionales, del sistema interamericano, encontramos que quienes lo conocen están en torno al 20%, incluso por debajo del 20%. Quienes no lo conocen alcanzan en algunos casos el 42, el 37, el 29%. Y hay un enorme número, cercano al 50%, algo menor en el caso de NIN, que lo conocen pero que no saben qué hacen, o sea, no saben cómo funciona, no saben cuáles son sus mecanismos, cuál es su integración, etc. ¿Por qué traigo esto? Porque creo que es el primer punto, ¿no? O sea, como que hay una barrera de conocimiento, de comunicación, de información entre los organismos y los niños, niñas y adolescentes. En esta línea, la Asamblea General de la OEA, en el año 21, el pasado año, aprobó una resolución en el marco del fortalecimiento de la democracia, en el cual se respalda, digamos, y acoge como beneplácito, dice, las acciones que ha hecho el IN para promover la participación de niños, niñas y adolescentes, y especialmente la participación de esto en diferentes instancias de la OEA para poder realmente cumplir con sus derechos a la participación. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.